pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, los instrumentos que Dios utiliza para poder aplicar la disciplina y el castigo cuando así es necesario sobre sus hijos. Dios utiliza diferentes medios, Dios utiliza diferentes instrumentos, algunos que uno ni siquiera se imaginaría, pero lo hace porque Él tiene un propósito bueno para nosotros. Y ese propósito, como lo vimos en el versículo 10, dice, para que participemos de su santidad. Vamos a orar, pedirle la dirección a nuestro Dios, y luego vamos a estar meditando en esto que acabamos de mencionar. Oremos. Señor y Dios, ponemos en tu presencia esta palabra que vamos a meditar en esta mañana. Y rogamos, Padre amado, que por favor abran nuestros entendimientos, sensibilicen nuestros corazones para que tu palabra pueda penetrar en ellos, que nuestros oídos estén abiertos a escuchar tu voz y que nuestra mente esté concentrada, Señor, para poder discernir lo que hoy nos quieres enseñar. Ayuda a quien expone tu palabra, Señor. Soy hombre frágil, débil, con deficiencias, con incapacidades. Y por eso no confiamos en la sabiduría humana, sino en el poder que sale de tu palabra, Señor. Rogamos que sea ella la que rompa la dureza de nuestros corazones, si la hay, y sensibilice nuestras conciencias para que entendamos cuál es el propósito por el cual tú aplicas la disciplina en nuestras vidas. Ese es nuestro ruego y nuestra petición en esta mañana. Y esperamos, Señor, que por favor tú la respondas conforme al poder que tú tienes y a la necesidad de cada uno de los que aquí nos encontramos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en una ocasión se le preguntaba a un hombre que estaba haciendo una escultura de hielo y hizo un caballo. Entonces alguien curioso le preguntó, ¿y cómo hizo usted para poder esculpir un caballo en ese trozo de hielo? ¿Usted dibujó antes el caballo en el hielo, dejó algo adentro? Él dijo, no. Lo que yo hago para poder esculpir un caballo es que al hielo le comienzo a quitar todo lo que no se parece a caballo y termina siendo el caballo. Bueno, eso hace Dios con nosotros. Dios comienza a quitar de nuestras vidas todo lo que no se parece a su Hijo, para que quede su Hijo en nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios por medio de los instrumentos que Él utiliza. En Mateo capítulo 18, versículo 15, un pasaje que todos nosotros conocemos cuando se habla de disciplina, es un pasaje, hermanos, que es llamativo porque junto con Mateo capítulo 16 son los únicos pasajes en los cuales se habla de la iglesia. Y es llamativo porque quien habla de la iglesia en estos dos pasajes de Mateo es el Señor Jesús. Fue Jesús quien utilizó estas dos enseñanzas, la una en Mateo 16 para decir que las puertas del Hades no prevalecerán nunca contra la iglesia. ¿Sí o no? Cuando le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, hablando acerca de la iglesia. Y luego en Mateo 18 vuelve y toma nuevamente la idea de la iglesia, pero para hablarnos ahora, hermanos, acerca de un tema fundamental para la subsistencia, para la supervivencia y para la función que la iglesia tiene que cumplir mientras se encuentre aquí en la tierra. Es decir, que si Jesús habló acerca de la iglesia y la primera enseñanza que dio de cómo debían comportarse sus miembros tiene que ver con la disciplina, nos está mostrando nuevamente, hermanos, que el más interesado en que en la iglesia se entienda lo que significa ser disciplinados por el Señor es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos recordar que de nuestro proceder como miembros de la iglesia depende de cuánto allá afuera luzca la gloria y el brillo de la iglesia del Señor. Es de nuestra conducta y de nuestro comportamiento.
El Señor está interesado en nuestras vidas, porque si nosotros no estamos viviendo en santidad, hermanos, nosotros opacamos el brillo de la gloria de la novia de Cristo, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y yo no sé cómo se sienten los que son casados cuando alguien está haciendo algo malo en contra de sus esposas. Yo no sé cómo nosotros nos sentimos cuando nosotros vemos que nuestra esposa está siendo maltratada. Yo no sé si en nosotros hay deleite, hay complacencia, o si en nosotros hay un sentimiento de indignación. Incluso a algunos se les puede despertar pensamientos homicidas, porque no soportan ver que a su esposa, a su amada, se le maltrate o se le haga daño. Bueno, eso es lo mismo que el Señor quería que nosotros entendiéramos. Cuando en Mateo 18 le dijo a los discípulos acerca de la disciplina, mira, esto es un tema fundamental. Y cuando un miembro no está haciendo resplandecer la gloria de la iglesia, hay que hacer algo con ese miembro. No con el propósito de dañarlo ni destruirlo, sino con el propósito de quitarle todo lo que no se parezca a Jesús. Porque en Jesús resplandece la gloria de Dios. Así que cuanto más nos parecemos a Cristo como iglesia, más se puede ver la gloria de Cristo en su iglesia. Ese es el propósito, hermanos, por el cual Dios utiliza su disciplina. En Nehemías, capítulo 9, el pueblo de Israel tuvo que experimentar de parte del Señor la disciplina por sus pecados. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 24, al versículo 33 dice la palabra de Dios: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Escuche, hermanos, cómo Dios
muestra que su misericordia, su amor y su bondad son grandes. Y por esa misma misericordia, por ese mismo amor y por esa misma bondad, tuvo que comenzar un proceso de purificación en su pueblo. Y no lo hizo Él directamente, utilizó a los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos, para que por medio de ellos el pueblo fuera purificado y entendiera que no podía seguir viviendo en el pecado sin recibir las consecuencias. Eso es lo que vamos a meditar, hermanos, que Dios tiene que utilizar muchos instrumentos. Bueno, hoy solamente vamos a ver 3, que espero sean suficientes para nosotros, para que nosotros podamos entender que el amor y la bondad de Dios son grandes, y por eso es que a tiempo tiene que disciplinarnos, y que no olvidemos ese atributo que Nehemías exalta de Dios en el versículo 33, pero tú eres justo. Escuchen, hermanos, eso es un atributo del carácter de Dios. Y cuando en la iglesia nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice, estamos opacando ese atributo del carácter de Dios. Lo opacamos, porque no estamos reflejando que la iglesia es el pueblo donde Dios gobierna y que nosotros simplemente, como hijos suyos, obedecemos lo que Él nos manda. Así que en lo que acabamos de leer, hermanos, vemos que Dios utiliza muchas formas, muchos instrumentos para que nosotros podamos apartarnos del pecado y podamos seguir viviendo la vida de piedad y de santidad que todos nosotros debemos vivir. Porque la vida de piedad y de santidad no es una opción, es un deber de nosotros. Es un deber nuestro. Así que vamos a empezar, hermanos, viendo el primer instrumento que Dios utiliza. En Hebreos 12:9, que acabamos de leer, aparecen los padres. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, dice el escritor a los Hebreos. Como niños, a la edad de 1, 2 años, 3 años, y no sé hasta cuántos años, muchos hijos nuestros, muchos niños que hoy están en los hogares nuestros, todavía no conocemos la ley de Dios a esa edad. No la entendemos, no la discernimos, porque apenas estamos comenzando a tener capacidades de razonamiento, desarrollando la inteligencia. Y Dios utiliza a los padres para que ellos comiencen a enseñarnos, para que ellos nos corrijan, para que ellos nos hagan ver de que cuando tenemos una acción indebida, debemos recibir consecuencias. Eso es lo que todos nosotros como padres hacemos con nuestros hijos. Y aunque no lo veamos de esa manera, hermanos, es Dios utilizando a cada padre, es Dios utilizando a cada madre para comenzar un proceso de enseñanza en los hijos, para que ellos puedan llegar a un momento de su vida en el que se van a encontrar cara a cara con Dios a través de su palabra y entiendan de que era Dios que estaba preparando en sus corazones, era Dios el que estaba abonando ese terreno para que cuando nosotros experimentamos la disciplina del Señor ya estemos ejercitados. Por eso es que decíamos, hermanos, que en todo hogar cristiano, en todo hogar en donde se profesa amar a Dios, tiene que haber un sistema de disciplina. ¿Cuál? Cada hogar, cada familia, cada padre lo decidirá. Pero tiene que haber un sistema de disciplina donde se premie las acciones buenas y donde se corrijan las acciones indebidas. Porque nosotros estamos siendo utilizados por Dios para que Él como Padre comience a trabajar en esos corazones de nuestros hijos. En Proverbios, capítulo 3, versículo 12, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra versión, igual lo puede leer. Pero la nueva Versión Internacional tiene una palabrita al final que quiero que la profundicemos un poquito. Dice, porque el Señor a quien ama reprende, como el Padre al Hijo en quien se deleita. Hermanos, los que tienen hijos ahora,
chiquitos, y me refiero a chiquitos es chiquitos, de brazos, o de 1 añito, de 2 añitos, ¿hay deleite en los hijos? ¿Sí o no? ¿Se deleitan con los niños? ¿Se gozan con los niños? No digo que con los de 3, 4 no, pero me refiero a que en esa edad ellos despiertan más ternura. Porque a medida que van creciendo más y más, uno comienza a ver en ellos cosas que uno dice, ¿y de dónde sacó este muchacho esto? Pero en esa edad tierna, la primera infancia que decimos nosotros, cuando están de brazos, todo lo que hacen para nosotros es lindo. ¿Sí o no? Dice, el padre se deleita en los hijos. Y debemos deleitarnos en ellos independientemente de la edad que tengan. Ellos van creciendo y aún así seguimos sintiendo deleite en ellos, ¿o no es así? Y por eso es que salimos con ellos, compartimos con ellos, nos reímos con ellos, gozamos con ellos, jugamos con ellos, los llevamos al parque, los llevamos a comer helado. Bueno, lo que cada familia hace con sus hijos para tener un momento de deleite con ellos. La palabra dice que esos padres que se ríen con sus hijos, que se gozan con sus hijos, que cargan a sus hijos, que disfrutan a sus hijos, que se sienten felices con sus hijos, esos padres también los disciplinan. Esos padres también los castigan. Esos padres también los corrigen. Porque una cosa no puede quitar la otra. Yo no puedo pensar que para yo tener una relación con mi hijo de deleite, entonces debo eliminar de nuestras vidas la disciplina o las consecuencias por su mal proceder. Es todo lo contrario. Dios asume que el padre que se goza con su hijo, que se ríe con su hijo, ese mismo padre, esa misma madre, va a estar corrigiendo, va a estar reprendiendo y va a estar disciplinando y castigando a sus hijos. Ahí mismo en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué, hermanos? Aborrece. Mas el que lo ama. ¿Amamos a nuestros hijos? ¿De verdad? ¿Amamos a nuestros hijos? Dice la palabra, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Por eso decía que en esa edad, en la cual nuestros hijos todavía no se están enfrentando a encontrarse cara a cara con Dios, porque todavía no tienen una relación con el Señor, porque todavía no se han arrepentido de esos pecados de los cuales todavía no son conscientes. En esa edad temprana, esos padres que amamos a nuestros hijos, comenzamos a ser instrumentos de parte de Dios para disciplinarnos. Por eso aquellos que tienen hijos pequeños deben comenzar ahora. Entre más temprano comenzamos, más temprano terminamos. Entre más tarde nosotros comenzamos el proceso de disciplina con nuestros hijos, más tiempo demorará que nosotros podamos terminar esa labor que el Señor nos ha encargado, de infundir en ellos el temor a Dios, de infundir en ellos, hermanos, el que hay consecuencias cuando nosotros violamos los mandamientos del Señor. Así que, padres, madres, no olvidemos que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios. No lo olvidemos, hermanos. Dispongámonos en las manos del Señor. Digámosle: Señor, aquí estoy, con deficiencias, con debilidades, con fallas, con errores, incluso con pecados. Pero aquí estoy, Señor, úsame para que yo pueda lograr eso que tú estás buscando en el corazón de mi hijo. Enseñarle lo que es tu disciplina. Pero no solamente son los padres, sino que aún, hermanos, Dios utiliza las autoridades terrenales. Escúcheme, hermano y hermana, Dios utiliza las autoridades terrenales, Dios utiliza a los gobernantes para disciplinar a sus hijos y también, hermanos, para enseñarle a la sociedad que Él ha dejado establecido un orden y que cuando ese orden se pervierte o se invierte, el hombre tiene que sufrir las consecuencias. Porque los gobernantes han sido puestos por Dios para que ellos puedan
ayudar al pueblo y a la sociedad a que tengan una buena convivencia. En Romanos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 4, Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 4, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. Escuche que no dice acarrea solamente cárcel, acarrea condenación. Está hablando de consecuencias espirituales. Acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hace el bien, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Escúcheme, hermano, ¿a quién se le escribió la carta a los romanos? A la iglesia. Él está hablando con miembros de la iglesia. Y es a los miembros de la iglesia que les está diciendo: mira, hermano, cuando pecan y ustedes van en contra de las leyes terrenales, Dios va a utilizar esas mismas leyes terrenales para aplicar disciplina en sus vidas. Son servidores de Dios. Hermanos, cuando nosotros sufrimos las consecuencias de un mal proceder en la sociedad, hermanos, es Dios disciplinándonos. No nos enojemos contra las autoridades, que a veces nos disgustamos contra ellas. Y sí, ¿y por qué al que se robó cuantos miles de millones no lo meten preso? ¿Y por qué al que hizo esto, ese sí está libre? ¿Y por qué al que hizo este sí le dieron un patio bonito con televisor y a estos los tienen hacinados en un lugar? Hermanos, son servidores de Dios. Independientemente de que ellos sean justos o injustos en impartir justicia, son servidores de Dios. Y la palabra le dice: sométase a toda autoridad, porque han sido puestas por Dios. Pero no solamente fue Pablo quien enseñó que Dios utiliza a los gobernantes y a las autoridades para enseñarnos disciplina, sino que también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Escuche lo que Pedro le dijo a estos hermanos que estaban sufriendo serias dificultades. Ellos han sido puestos por Dios para alabanza de los que hacen bien, pero también para castigo de los que hacen lo malo, independientemente si es creyente o no lo es. Porque ninguno de nosotros, por ser hijo de Dios, está exento de sujetarnos a las leyes terrenales. Al contrario, nosotros somos los primeros llamados a someternos a ellas, porque somos hijos de Dios. Y escuche algo, hermano y hermana. Es curioso, porque la iglesia en Roma y la iglesia en el Ponto, Asia, Capadocia, Misia, Bitinia, Frigia y Panfilia, que es donde le escribe Pedro, no estaban bajo el gobierno suizo, bajo el gobierno de Finlandia, donde dice que allá no hay delincuencia, que allá no hay robos, que allá la gente se muere de vieja, tanto así que cuando hay un homicidio, eso es noticia nacional, duelo nacional, porque eso no se ve allá. Ellos no estaban bajo esos gobiernos. Ellos estaban bajo dos gobiernos muy malos, opresores, inmorales, injustos, abusivos, arbitrarios y autoritarios.
Y Dios, utilizando a 2 de sus apóstoles, le enseña a la iglesia que no importa la clase de gobernantes que tengamos, nuestro deber es someternos a sus leyes o a su autoridad. Escúcheme, siempre y cuando, y hago la aclaración, no vayan en contra de la fe que nosotros profesamos. Pero ellos son autoridad y fueron puestas por Dios. Y el deber nuestro, según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, es: oren por ellos. Oren por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro mandamiento. Someternos y orar por ellos. ¿Por qué? Porque son instrumentos de Dios. A veces no nos gusta las leyes que ellos imparten, los decretos que sacan, la forma de gobernar. Pero hermanos, Dios los ha puesto. Y tenemos que ver el lado bueno de todo esto. Dios los usa para enseñarnos disciplina. Son instrumentos en las manos de Dios. Así que así debemos recibir sus gobiernos. Para castigo del que hace lo malo, sea un creyente o no lo sea. Y para alabanza del que hace lo bueno, aunque se vea muy poco. Pero eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y debemos, hermanos, recibirlo de esa manera. Por último, vamos a ver que Dios ha dejado a la iglesia, los padres, en la sociedad, a las leyes terrenales, y por último ha dejado a la iglesia. Y si retomamos nuevamente Mateo capítulo 18, versículo 15, que nosotros ya hemos citado en muchas otras ocasiones, dice en el versículo 15 que cuando un hermano peca, escucha, cuando un hermano peca, y quise leerlo de la versión internacional, porque la versión internacional, al igual que algunas otras versiones, no tienen el contra ti. Algunos dicen que ese contra ti es una forma de hacerlo personal, pero la idea es: si tu hermano peca y tú, hermano o hermana, te das cuenta de que ese hermano ha pecado, es deber de todos nosotros, es deber de cada uno de nosotros confrontar a ese hermano en una reunión privada. Si tu hermano peca, ve, hay una acción. Ahora, ¿cuál es la forma? Estando tú y él a solas, una reunión privada. Pero es nuestro deber, no es el deber de otros. No podemos nosotros darnos cuenta del pecado de un hermano y esperar que sea otro quien lo reprenda, por la razón que sea. Porque a veces tenemos muchas razones para no hacer eso. Nos justificamos en el temor que nos da. Nos justificamos el que no sé cómo lo va a recibir. Nos justificamos en el es que no tengo las palabras adecuadas. Pero aquí ninguna de esas objeciones son admitidas. Aquí dice: si tu hermano peca, ve, y estando tú y él a solas, repréndelo, confróntalo, enfréntalo a su pecado. Si amamos a ese hermano, si amamos a esa hermana, por quien Cristo derramó su sangre, si amamos su alma, si nos preocupa su alma, Dios dice: ve y repréndelo, ve y confróntalo. Hazle ver su pecado. Hazle ver que su pecado lo está llevando a apartarse de la comunión con Dios. Busca el arrepentimiento, porque eso es lo que se busca. Por eso dice: si te escucha, hermano y hermana, si te escucha, ¿qué se consiguió cuando nos escuchó? Has ganado a tu hermano. Lo que transmite mientras está en su pecado, lo estamos perdiendo. Es un alma menos en la iglesia del Señor. Es un instrumento menos para que muestre la gloria de Dios al mundo. Lo estamos perdiendo. Así que la confrontación privada tiene ese propósito: ganar a ese hermano, ganar esa alma por quien Cristo murió.
Y por eso decía en unas meditaciones anteriores, si tú me ves pecar a mí, hermano, ámame más. Ámame, pero no guardando silencio, confrontándome con mi pecado. Ven con uno, ven con dos, ven con tres, con los que sea necesario, pero ven, no te quedes cómodo, hermano, porque es un alma. Son almas por las cuales Cristo también derramó sangre. Ese es el amor. Has ganado a tu hermano. Cuando callamos no somos más amorosos. Cuando callamos estamos odiando esa alma, porque no nos está importando que se esté condenando por su pecado. Fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Y a veces eso es lo que hacemos. Por miedo a herir a ese hermano, le damos un beso, pero un beso de aborrecimiento, porque no le confrontamos con su pecado. Pero el pasaje no termina allí, sino que dice que si se rehúsa a escuchar a ese hermano que puso en práctica Mateo 18, que fue a solas a confrontarlo con su pecado, si se rehúsa a escucharlo, dice el versículo 16, toma 2 o 3 testigos. Ve y confróntalo con 2 o 3 personas para que en boca de ellos conste toda palabra, para que la privacidad de su pecado comience a perderse. Porque eso es lo que Dios permite, que la privacidad de su pecado comience a perderse. Que ya no sea solamente uno el que sepa su pecado, que ya sean 2 o 3, y que esos 2 o 3 que también tienen el Espíritu Santo ahora puedan ayudar a este hermano que también tiene el Espíritu Santo a que sea movido al arrepentimiento. Pero si se rehúsa a escuchar a 2 o 3 y persiste en su pecado, y tú y yo, que ya conocemos cuál es su pecado, sabemos que ha persistido en su pecado, nuestro deber es hacer lo que dice Mateo en el versículo 17. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y aquí es donde entra en acción toda la iglesia. Por eso dije que al final toda la iglesia es un instrumento de Dios. Cuando se le informa a la iglesia del pecado recurrente de un hermano, nosotros tenemos muchas cosas que debemos hacer para la restauración de ese hermano. Lo mínimo que podemos hacer es orar. Escuchen, no estoy diciendo que es lo único que debemos hacer. Estoy diciendo que es lo mínimo que debemos hacer. Orar por la restauración de ese hermano. Lo mejor que podemos hacer es que los que más están cercanos a ese hermano, que son las personas que pueden ser su familia, sus amigos más íntimos dentro de la iglesia, porque los tenemos, las personas que tienen de parte de Dios esa capacidad de poder llegar al corazón de ese hermano, comenzar ese proceso de amonestación, de exhortación al arrepentimiento, de exhortación a que deje su pecado, buscando lo mismo que dice en el versículo 15, ganar a ese hermano. Pero si se resiste a escuchar a la iglesia, si se resiste y se rehúsa a dejar su pecado, entonces la palabra de Dios dice, ya no puede seguir teniendo comunión con él. Su pecado lo ha separado de la comunión con la iglesia, de su comunión con Dios. Y el Señor lo hace, hermanos, porque Él no quiere que la gloria de la iglesia se vea opacada. No es por venganza, no es porque Dios tiene preferidos o favoritos, es porque Él no quiere que su iglesia sea vituperada, sea menospreciada, sea cuestionada, sea señalada. Porque un pecado nuestro, en el que ya es persistente y ya se convierte en algo público, da un mal testimonio, da una mala imagen de la iglesia del Señor. Y es ahí donde todos nosotros debemos, hermanos, exhortar a ese hermano con amor, con misericordia, con bondad, pero también, hermanos, con firmeza,
de que no puede tener comunión con nosotros si no se ha arrepentido de su pecado. Buscando, hermanos, lo que veíamos hace 15 días, que no sufra consecuencias eternas. Porque eso es lo que el Señor busca. Que se arrepienta aquí y ahora. Que no espere a estar cara a cara con Dios. Que se arrepienta ahora. Para que el cuerpo, la carne, el pecado sea destruido aquí en la tierra, pero su espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Si nosotros estamos comprometidos con la iglesia, hermanos, estamos comprometidos con hacer uso de ese mecanismo que Dios ha dejado para la subsistencia, la supervivencia de la iglesia y la restauración de los miembros que han pecado, todos, hermanos, debemos involucrarnos en este proceso, estimulando al hermano al arrepentimiento, exhortando al hermano al arrepentimiento. Ayer un hermano en la reunión que se tenía acerca del evangelismo decía, palabras más, palabras menos. Estamos en un ambiente de comodidad, de confort, en donde esperamos que sean otros los que hagan el trabajo. No, el Señor dice, dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se pronuncie. Para que la iglesia comience a velar por esa alma que está en pecado. Para que dejemos esa comodidad en la que a veces nosotros caemos. Para que dejemos ese confort. Sino que seamos activos en ser instrumentos en las manos de Dios para llevar al pecador al arrepentimiento. No es fácil confrontar, hermanos. Yo preguntaba en una ocasión, ¿qué es más fácil? ¿Ser exhortado o exhortar? Porque a nadie le gusta ser exhortado. Yo quiero ser exhortado, pero no me gusta. Yo quiero que me reprendan, pero no me gusta. Tampoco es bueno exhortar. Si usted dice, no, a mí sí me gusta exhortar, usted tiene problemas. Porque no es algo agradable exhortar. Sabemos que es algo bueno lo que vamos a hacer, pero no es algo que agrada. Es engorroso, es doloroso. Nos duele muchas veces hacerlo. Sentimos temor, sentimos dudas, sentimos incluso vergüenza de, ¿y quién soy yo para exhortar al hermano si yo también peco? Pero es un deber que todos debemos hacer. Todos estamos llamados, hermanos, a involucrarnos con la restauración de un hermano. Nos da temor a veces hacer esto, porque no sabemos cómo va a reaccionar el miembro. Es lo mismo que nosotros como padres sentimos con nuestros hijos. Hay padres que evitan exhortar y disciplinar a sus hijos que ya tienen una edad entre 18 y 19 años por temor a que se vayan de la casa. Y suavizan la situación. Es el mismo temor que sentimos nosotros con un miembro, porque nos da temor de que no vuelva a reunirse, que se escude en el hecho de que fue exhortado públicamente para apartarse. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Juan que si amamos al hermano, en el verdadero amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y si ese hermano se va, si ese hijo se va, pero yo lo exhorté con amor, escúchame, Dios lo puede hacer volver. Dios lo puede hacer volver. Si es un hijo de Dios, Él volverá, arrepentido y humillado, y dándote las gracias. Dándote las gracias por haber sido firme en mantener la disciplina del Señor sobre Él. No tengamos temor, hermanos. La iglesia se ha llenado de temor por miedo a que la iglesia se vacíe, por miedo a que la iglesia se quede sola, porque si se comienza un proceso de disciplina en la iglesia, en una ocasión, en otra congregación, no aquí, esa fue la acusación contra un hermano. Cuando se comenzó un proceso de disciplina, la acusación contra este hermano fue, hermano, se va a quedar usted y su familia nomás.
Y la respuesta yo no la entendía en su momento, la entendí años después. La respuesta del hermano fue: si es mi familia, solamente me quedo con mi familia. Noé se quedó solo con su familia. Todo el mundo fue condenado. Hermanos, no tengamos temor. Es Dios el que lo hace. Y los hijos de Dios van a recibir la disciplina, van a aceptar la disciplina, van a permanecer en la iglesia, porque saben que se les ama. El Padre corrige a su Hijo, a quien ama. Si amamos a los hermanos, debemos estar dispuestos, hermanos, a disciplinar. Escuche, no a castigar infringiendo un dolor simplemente porque yo quiero infringírselo. Es por amor. Es por amor. Aunque duele, hermanos, porque ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Ninguna. Y el Señor lo sabía. Y por eso, por medio de el escritor a los Hebreos, nos deja esa enseñanza: ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Hay tristeza, hermanos. Cuando se disciplina a un miembro, no hay felicidad, no hay gozo, no hay alegría. Cuando un padre disciplina a su hijo, no se siente feliz, no sale del cuarto riéndose porque cumplió con su deber. Hay dolor y hay tristeza. Pero él sabe que lo hace, porque eso es lo que se necesita para poder sacar la necedad del corazón de aquel que está pecando. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, y es algo, hermanos, que nosotros como iglesia no debemos hacer, es que si nosotros somos conscientes de que hay cosas que el Señor en su palabra nos muestra que deben ser corregidas, nosotros no podemos ser indiferentes a esto. 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿Dios qué? Dios los juzgará. Y Dios utiliza las leyes terrenales para esto. Y Dios utilizará el juicio eterno para esto. Pero a los que están dentro, dice Pablo, son ustedes, hermanos, son ustedes como miembros quienes deben hacer esa labor. Juzgar a ese hermano que está cometiendo un pecado, que es recurrente, que es practicante. Es nuestro deber. Eso es el proceso en el cual Dios nos involucra a todos nosotros como la iglesia. Pero hay iglesias donde les preocupa mucho el número de los miembros. Entonces no quieren ver sillas vacías y temen a que las sillas queden vacías. Temen a qué se van a decir las personas cuando son disciplinadas afuera. Temen a qué va a pensar el mundo. Tememos qué va a decir incluso nuestras familias. Y eso se ha convertido en un obstáculo para nosotros hacer lo que Dios enseña en su palabra. Mientras nosotros pensamos en todas esas objeciones, el pecado sigue tomando fuerza en ese hermano. El pecado sigue avanzando en el corazón de ese miembro. Satanás sigue ganando ventaja en él y ganando ventaja en nosotros. Eso fue lo que le pasó a la iglesia en Corinto. Miren lo que le pasó a la iglesia en Corinto. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, es decir, a la hora
en que se le iba a hacer la disciplina estaba en ese pecado. Alguno tiene tiempo presente. No era que la tuvo, no era que este hermano pecó en el pasado y se apartó, era que en el momento en el cual se le iba a disciplinar, ese hermano estaba en ese pecado. Tanto así que alguno tiene la mujer de su padre. Algún día estudiaremos qué significa tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis, ¿cómo, hermanos? Mira a dónde podemos nosotros caer como iglesia. Por no hacer lo que la palabra de Dios enseña. A estar envanecidos. Una pregunta sencilla, hermanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos Mateo 18:15 en el contexto de la disciplina? ¿Cuántos lo conocemos? La gran mayoría de los que estamos aquí. Cuando no hacemos lo que dice Dios, no le busquemos otra explicación. Pablo lo dice muy claramente, estáis envanecidos. Estamos envanecidos. No le podemos llamar misericordia, compasión. No le podemos llamar ser flexibles. Dios le llama envanecimiento. Porque sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Ni en lo personal, ni tampoco cuando se le anuncia a la iglesia acerca del pecado de un hermano. Estáis envanecidos. Todo esto, hermanos, tiene que ver con un propósito. Y es que el versículo 10 de Hebreos 12, y quiero nuevamente hacer énfasis en esto, hermanos, que se veía que uno de los beneficios de la disciplina es precisamente esto. Dice, pero y cuando dice está hablando de Dios. Porque en el versículo 9 introduce a los padres. Por otra parte, es decir, los versículos anteriores está hablando de Dios cuando trata a sus hijos. Versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales. Versículo 10, después de la coma, pero vuelve y retoma la figura de Dios. Para lo que nos es provechoso, y está hablando de la disciplina, para que participemos de su santidad. Escucha, hermano y hermana, nosotros fuimos llamados a ser santos. Amén. Ese fue nuestro llamado. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 1:1 y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, llamados a ser santos. Es decir, Dios entiende que aunque hemos recibido una santidad que ha sido imputada, es decir, puesta en nuestra cuenta, la santidad de Cristo, el llamado nuestro es a vivir en santificación. ¿Y Dios cómo logra que vivamos en santificación? Por medio de la disciplina. Escuche, no necesariamente por medio del castigo del pecado, porque ya hemos visto que la disciplina contiene 3 elementos: instrucción, corrección y castigo. Cuando la iglesia se compromete en la instrucción, está siendo disciplinada. Cuando la iglesia se compromete en la corrección, está siendo disciplinada. Cuando la iglesia se compromete en castigar de parte del Señor al infractor por su pecado, está siendo disciplinada. Y eso nos da provecho colectivo porque participamos de la santidad del Señor. Hermanos, no veamos la disciplina desde otro punto de vista. Veámoslo desde la cosmovisión de Dios. Y la cosmovisión de Dios es quitar de nuestras vidas todo lo que no se parezca a Jesús. Todo lo que no sea una imagen y un reflejo de nuestro Señor Jesús. Dios no puede dejar a su iglesia sin disciplina. Si nosotros llegáramos a experimentar el que Dios deje a su iglesia sin disciplina, hermanos, ese día el nombre aquí se reúne, o más bien el letrero aquí se reúne la iglesia del Señor, ya no tiene sentido. Porque Dios dice, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Y si Dios nos recibió por hijos, Dios nos va a disciplinar.
Dios nos va a corregir. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Escuche, si el pueblo de Dios no se arrepentía de su pecado, si el pueblo de Dios no se volvía a Dios, Dios le dice, ¿es eso lo que ustedes quieren? ¿Ustedes quieren morir? Y recuerden que la palabra morir es apartar, separar. Hermanos, como iglesia queremos vivir apartados de nuestra relación con Dios. Queremos que sobre la iglesia del Señor también se pronuncien las palabras Ikabod, que quiere decir la gloria de Dios se ha marchado. ¿Queremos que eso pase en nuestros hogares? ¿Queremos que eso pase en nuestras vidas? Entonces comprometámonos, hermanos, a ser instrumentos en las manos de Dios para que Dios siga aplicando la disciplina en su iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que lo meditábamos con toda la iglesia en los mensajes a las 7 iglesias, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Escuche, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuche lo que el Señor dijo a esta iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nunca, hermano, la disciplina es por rencor o por odio. Y por eso he dicho en otras ocasiones, y la palabra de Dios lo enseña, cuando un padre disciplina a sus hijos con enojo, ha pecado. Ha pecado. Puede que sea justificada la disciplina. Puede que por lo que lo vayamos a disciplinar, merezca la disciplina. Pero si lo hacemos con enojo y con ira, hemos pecado. Porque la disciplina nunca, hermanos, está producida por el enojo, sino por el amor. Por el amor. Y cuando en la iglesia nosotros comenzamos un proceso de instrucción, es por amor. Se instruye por amor. No por llenar de conocimiento a los miembros. No por llenar de herramientas a las personas para que salgan a confrontar a los evangélicos o a los protestantes o a los testigos de Jehová o a los católicos. No. Es por amor, porque necesitamos conocer a Dios, porque necesitamos conocer la fuente de nuestro amor. Cuando se corrige a un hermano, se hace por amor, no porque no me gustó lo que hizo, es que no me gustó lo que dijo. Aquí no se hace porque me gusta o no me gusta, se hace porque Dios dice que eso que está haciendo es un pecado. Eso es lo que hacemos. Cuando se disciplina a un hermano y se expone su pecado a la iglesia, es por amor. Es por amor. Porque queremos que ese hermano se vuelva de su pecado y viva. Y viva. Y vuelva a restaurar su comunión con Dios y con la comunión con la iglesia. Así que
tenemos la base de la disciplina, hermanos, que comienza con Dios y termina con Dios. Comienza con Dios y termina con Dios. Y escúchame, amigo que nos visitas, como lo veíamos hace 8 días, Dios quiso que cuando se le enseñó a la iglesia, al pueblo de Israel, también estuvieran los extranjeros. Amigo y amiga que hoy nos acompañas, Dios está utilizando muchos medios para enseñarte cómo Él obra en la vida de sus hijos, para que tú entiendas de que no podemos vivir en este mundo pecando, siendo rebeldes a sus mandamientos, viviendo en absoluta rebeldía a su voluntad y no sufrir consecuencias. Un día cada uno de nosotros tendrá que estar delante del tribunal de Cristo. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que el cristiano tendrá a Jesús por abogado, el incrédulo lo tendrá por juez. Primera de Juan dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero en Primera de Corintios 15 dice, y todo juicio Dios se lo ha dado a Jesús. Cristo va a juzgar a los que vivieron en incredulidad, aún conociendo que tenían la oportunidad de arrepentirse y convertirse. No desprecies el llamado de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Si hasta hoy Dios ha tenido paciencia, hermano y hermana y amigo que nos visita, con todos nosotros, no es para que nosotros sigamos en el pecado. Su benignidad y su longanimidad y su paciencia, lo único que ha estado buscando durante todo ese tiempo que yo he estado viviendo en un pecado es guiándome al arrepentimiento. Muestra de ello es que hoy estamos aquí. Esa es la evidencia de que su benignidad, su paciencia y longanimidad está guiándonos al arrepentimiento. Mira lo que sigue diciendo, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Escúchame, Dios pagará con gloria, honra e inmortalidad al que hace lo bueno. ¿Quién es el que hace lo bueno? El que obedece a Dios. Que peca, porque pecamos, hermanos, pero nos arrepentimos. Porque sabemos que eso es lo que debemos hacer. Hacemos lo bueno porque sabemos que si he cometido un pecado, debo arrepentirme de mi pecado. Pero ira y enojo con todos aquellos que no obedecen a la verdad. Amigo y amiga, con todo el amor de parte de Dios te lo digo, a ti te espera ira y enojo si tú no obedeces a la verdad. No importa lo que tú creas acerca de Dios, lo que tú sientas acerca de Dios, lo que tú consideres que Dios debería hacer contigo. Dios dice que recibirás tribulación, angustia, ira y enojo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Seamos sabios. Jesús dijo que el hombre sabio es el que oye sus palabras y las hace. Seamos sabios y escuchemos a Dios, que utiliza diferentes medios para enseñarnos que no podemos vivir en el pecado sin sufrir las consecuencias. Escuchemos a Dios que nos habla de diferentes formas. No sigamos siendo rebeldes. Seamos humildes. Reconozcamos que en nosotros, o por lo menos en mí, todavía hay muchas cosas que son reprensibles, que son objeto de reprensión, y que si no fuera por la disciplina del Señor, seguirían en mi corazón.
seguirían en mi vida. Pero gracias a Dios que utiliza diferentes medios para enseñarnos a entender que la disciplina Él la diseñó para que participemos de su santidad. Y por eso es que nos recuerda a nuestros padres. Ustedes tuvieron a sus padres que los disciplinaban como a ellos les parecía. Escúchame, muchos padres de los que estamos aquí, durante mucho tiempo disciplinamos a nuestros hijos en la ignorancia de la voluntad de Dios. Pero lo hacíamos. ¿Sí o no? Los disciplinábamos como nos parecía. A veces injustificadamente. A veces de formas que les estábamos causando daño. Con enojo. Con elementos que le causaban daño a su cuerpo. Pero lo hacíamos. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo no escucharemos más bien nosotros al Padre de las luces? Que nos amonesta, que nos exhorta. ¿Cómo no deberíamos de nosotros, hermanos, recibir la disciplina del Señor? Porque sabemos que Él lo hace por amor. Buscando en nosotros un propósito bueno, santificarnos y perfeccionarnos. Y es por eso que en el versículo 20 de Apocalipsis 3 dice: he aquí yo estoy a la puerta, no a esa puerta, a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Si alguno oye mi voz, hermanos, si hoy el Señor habló a nuestros corazones, si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor dice: yo voy a entrar en Él, voy a cenar con Él. Hermanos, si nosotros queremos mantener nuestra buena comunión con el Señor, y hoy hemos escuchado su voz que nos invita al arrepentimiento, abramos la puerta de nuestro corazón. Un verdadero hijo de Dios sabe que si ha pecado, la mano correctiva de Dios vendrá sobre él. Sabe que Dios tendrá que comenzar un proceso de disciplina en él para perfeccionarlo. Y aunque nos duela, hermanos, debemos nosotros hacer lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas. Hermano, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando el Señor nos disciplina? ¿Cómo se sienten nuestros hijos cuando los disciplinamos? Las manos caídas, inmóviles. Así nos sentimos nosotros cuando el Señor es el que ejecuta la disciplina sobre nosotros. Pero el Señor dice: en vez de sentirte así, levanta las manos, levanta las rodillas, actívate, porque es para tu beneficio. Porque es para el beneficio de toda la iglesia que el Señor tiene que disciplinarnos. Va a ser doloroso, hermanos. Es doloroso. Nunca será fácil, pero es necesario. Porque es por amor. Es por amor. Termino, hermanos, con una historia en donde una caravana de gitanos, ustedes saben que los gitanos viven siempre como extranjeros, peregrinos. Una caravana de gitanos pasaba por un río que se había crecido y la caravana pasaba con unos caballos llevando una carroza y era un puente de esos colgantes de madera. Bueno, uno de los caballos se asustó al ver que el puente comenzó a tambalearse demasiado. Entonces el caballo se asustó, se frenó, los de atrás también se frenaron y se levantaron, y al levantarse la carroza también se levantó, y una anciana de aproximadamente 70, 75 años cayó al río. No sabía nada. Así que su hijo, al ver de que su madre había caído al río, se tiró inmediatamente al río a tratar de salvarla. Y él la tomó, y al tratar de salvarla, la madre comenzó a lanzar las manos, a aruñarlo, a hundirlo, y él tratando de salvarla, y la madre lo hundía, lo aruñaba, y él seguía intentándolo hasta que fue demasiado tarde y la anciana se ahogó. No pudo salvarla, porque él intentaba hacerlo, pero ella no lo permitía. Cuenta la historia que cuando la sacó, el hijo se postró sobre la madre. Le decía: mamá, mamá.
¿Por qué no me dejaste salvarte? Si eso era lo que yo quería. ¿Por qué no me dejaste? Hermanos, eso es lo que se busca con una disciplina en la iglesia. Déjate ayudar por el Señor. Déjate ayudar. Dios les bendiga, hermanos.